La nieve caía suavemente aquella tarde de diciembre, mientras Robert Miller conducía su vieja camioneta por la sinuosa carretera rural. A sus 34 años, había aprendido a apreciar los momentos más tranquilos de la vida, especialmente en noches como aquella, cuando el mundo parecía envuelto en el abrazo apacible del invierno. Sus manos callosas aferraban el volante, pensando en la cálida cabaña que lo esperaba más adelante, y en el libro que había dejado sobre la mesa de la cocina. La vida de carpintero le había enseñado la paciencia y el valor de construir cosas duraderas. Sus faros iluminaron algo inusual delante, una figura de pie en medio de la carretera. Al acercarse, su corazón se aceleró. Una joven, de unos 28 años, con una larga melena dorada que le caía en cascada sobre los hombros como seda hilada, reflejando la luz de la farola. Llevaba un vestido de encaje blanco, con delicados flecos y un intrincado bordado de cuentas, roto en el dobladillo, tras su desesperada huida. Sus pies estaban descalzos, rojos por el frío del pavimento, y sostenía un par de elegantes zapatos adornados con perlas. En sus manos temblorosas, las lágrimas habían dejado rastros, por sus mejillas de porcelana, brillando como pequeños diamantes. En la nieve que caía, Robert se detuvo y bajó la ventanilla. El aire frío entró a raudales, trayendo copos de nieve y el aroma de los pinos. «Señorita, ¿está bien?». Su voz transmitía la calidez de alguien que entendía que la vida podía cambiar. En un instante, la mujer levantó la vista, sus ojos azules muy abiertos, con una mezcla de miedo y una férrea determinación. «Necesito irme de aquí. Por favor, no puedo volver». Su voz temblaba, como hojas de otoño, en una suave brisa. Pero en el fondo, percibió fuerza. Algo en su expresión le recordó a su hermana menor, cuando se enfrentó a su exigente padre. Años atrás, esa misma mezcla de vulnerabilidad y valentía. «Bueno, no puedes quedarte aquí afuera, en la nieve. Sube». Mientras subía a la cálida cabina, Robert notó los intrincados detalles de su vestido de novia. De esos que cuestan más de lo que la mayoría fabrica en meses. Buscó detrás de su asiento y le ofreció su desgastada chaqueta de franela. «Soy Robert», dijo con dulzura. «Emma», susurró ella. Se envolvió en el abrigo que olía a serrín y pino. «Emma Carson». El nombre brotó de sus labios. Como una oración. O quizás, una despedida. Condujeron en un cómodo silencio. Durante varios kilómetros. La calefacción zumbaba suavemente, mientras la nieve seguía cayendo, para quitar el polvo del parabrisas. Robert había aprendido, en sus 34 años, que a veces, la gente necesitaba espacio, para armarse de valor, antes de compartir su historia. Por fin, Emma habló, su voz, ahora más fuerte, calentada por la amabilidad. «Se suponía que me casaría con él esta noche». Richard Pemberton. El aire textil. Sus palabras cargaban el peso de las expectativas y los sueños postergados. «Mi padre lo organizó todo. Dijo que aseguraría el futuro de nuestra familia». Robert asintió pensativo, su mirada fija, en el camino nevado que tenía delante. «Pero no querías casarte con él». No era una pregunta, sino una comprensión amable. «Nunca he tenido una conversación real con él», Emma dijo, mirando fijamente los pinos nevados, de pie como centinelas silenciosos. «En la oscuridad. Habla de sus coches, de sus casas, de sus carteras de valores. Pero nunca me ha preguntado. De mis sueños, de mis miedos, de lo que me hace reír. O de lo que me mantiene despierta. De noche. No soy un sueño». Robert entró en el aparcamiento de Mabel's Diner, un pequeño local que había servido a la comunidad durante 40 años. Una luz cálida se derramaba por las ventanas como oro líquido sobre la nieve fresca. «¿Qué tal un café y un pastel?». A veces es más fácil tomar decisiones con el estómago lleno. Dentro del cálido restaurante,
Con sus reservados de vinilo rojo y el aroma a café recién hecho, la historia de Emma se desplegaba lentamente, como las páginas de un libro preciado. La habían criado para ser la hija perfecta. La habían educado en todas las escuelas adecuadas, le habían enseñado a sonreír, a estar de acuerdo y a no cuestionar jamás. Pero en el fondo, soñaba con enseñar a niños, quizás en un pueblo pequeño, donde pudiera marcar la diferencia, donde su nombre no cargara con el peso de las expectativas familiares y las obligaciones sociales, como decía mi abuela. Robert, removiendo azúcar en su café humeante, compartió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino sentirlo y elegir lo correcto. Emma sonrió por primera vez esa noche, y Robert pensó, era como ver el sol abrirse paso entre las nubes de tormenta. Tu abuela, suena sabia. Crió a 6 hijos durante la depresión y nunca se quejó. Pero también me enseñó que, a veces, el mayor riesgo es no correr ninguno. A medida que avanzaba la noche y el restaurante se quedaba en silencio, Robert se enteró de que Emma tenía una pequeña herencia de su querida abuela, suficiente para empezar de nuevo. Si ella tuviera el coraje, compartió historias, de seguir sus propios sueños, dejar el mundo corporativo, para trabajar con sus manos, construir cosas hermosas, de madera simple, ¿a dónde irías? Preguntó suavemente, observando sus manos, envolver la taza tibia. Hay un pequeño pueblo, unas 2 horas al norte, llamado Millbrook. Están buscando una maestra de jardín de infantes. Los ojos de Emma brillaron, como estrellas emergiendo, después de una tormenta. Solía ser voluntario, en el hospital infantil. Esas caritas, ven el mundo, con tan pura esperanza. Robert sonrió, recordando su propia infancia, y a la maestra, que había creído en él. Cuando nadie más lo hizo, Millbrook es un buen lugar. Mi tío vive allí. Buena gente. Trabajo honesto. Y te juzgan. Por tu carácter. No por tu cuenta bancaria. Cuando amaneció, pintando el paisaje cubierto de nieve, en pasteles suaves, Robert llevó a Emma a la estación de autobuses. El aire de la mañana era fresco y limpio, lleno de posibilidades. Antes de que ella abordara, presionó un pequeño relicario en sus manos callosas. Este era de mi abuela. Ella siempre decía, la amabilidad debe ser transmitida, nunca olvidada. Años después, Robert recibiría tarjetas de Navidad de la escuela primaria Millbrook, firmadas por la señora Emma Foster, junto con fotos de su esposo Tom, sus 2 hijos, y el aula llena de caras sonrientes. Ella enseñaba todos los días. El relicario estaba en su repisa, un recordatorio de que a veces los viajes más importantes comienzan con un solo acto de amabilidad y el coraje de ayudar a alguien, encontrar su propio camino a casa, en los momentos de invierno de la vida, cuando el camino parece confuso. Todos estamos buscando a alguien que ofrezca calor, escuche sin juzgar, y recuérdenos que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre la obligación, la esperanza sobre el miedo, y los sueños sobre el deber.